Visión País, construyendo ciudadanía, es presentado por La Paraguaya Inmobiliaria Sociedad Anónima, Escuela de Gobierno y Políticas Públicas Norberto Bobbio. Buenas noches, bienvenidos a Visión País. Hoy queremos hablar de un tema que pareciera que se instaló en la opinión pública y va a permanecer por bastante tiempo buscando algún tipo de solución. Y la solución tiene que darse de manera institucional, por supuesto, pero las instituciones encargadas de esta problemática poco o nada han hecho hasta la fecha. Estoy hablando de la crisis de la universidad y la regulación de la carrera de medicina. Solamente quiero contextualizar y circunscribir mi mirada en el escenario del periodo democrático de nuestro país. Vale decir, de 1989 al 2023. En este periodo democrático, la Universidad Paraguaya, como parte del sistema, ha experimentado varias crisis. Y estas crisis básicamente, se desataron en las instituciones tradicionales. Instituciones tradicionales, entiéndase, aquellas universidades que ya tienen un periodo de vida institucional de décadas. El caso, por ejemplo, de la Universidad Nacional de Asunción, que se crea por ley de la Nación en 1889 y comienza a funcionar un año después, en 1890, son más de 130 años de vida institucional. ¿Cómo se entiende que hoy el que fuera rector de la Universidad Nacional de Asunción esté preso por corrupción? Nada menos que el rector de la emblemática Universidad Nacional de Asunción. Estamos mal. Esta es la peor crisis de la Universidad Paraguaya. La otra universidad de gestión privada, que es la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción, ha tenido varias crisis en este periodo democrático. Una de ellas tiene que ver con la aprobación de los estatutos, que los estamentos, tanto profesoral como el estamento de los estudiantes, han denunciado que tuvieron nula participación en la elaboración y aprobación de los estatutos. Otra crisis tuvo que ver con la elección de uno de los rectores vinculado con la dictadura estronista y calificado como uno de los intelectuales precisamente que sostenía el régimen dictatorial y que fue electo, en el 2009 y que en ese momento se criticaba que no acompañó la Universidad Católica los nuevos tiempos, ¿sí?, que estaba experimentando el país, el nuevo viento que comenzaba a soplar justamente en nuestro país. Y cuando hablamos de nuevo viento, nuevos tiempos, nos estamos refiriendo al cambio incluso de signo político en el poder ejecutivo. Estamos hablando de la elección de Fernando Lugo como titular del poder ejecutivo. La otra crisis tiene que ver con la venta de notas, donde el propio ex rector de la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción denunciaba que había identificado más de 100 alumnos que han comprado sus notas en la carrera de Derecho. Y no ha sido objeto de ningún tipo de intervención por ningún organismo extra a la Universidad Católica, porque en realidad esa conclusión se había logrado por una intervención interna de la propia Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. Simplemente por mencionar, dos situaciones críticas. Una, no te calles, hoy con su rector privado de su libertad, ¿sí?, por hechos de corrupción, por prácticas autoritarias, ¿no?, en la centenaria universidad pública. Y si bien no hay hecho, ¿cómo que no hay? Me iba a equivocar. La misma situación calcada en la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. Hecho de corrupción, compra de notas y denuncia de prácticas autoritarias por parte de sus autoridades. Vale decir que el 2 y 3 de febrero de 1989 no ha
llegado aún en el seno de nuestras universidades. Esta es la crisis por la que estamos atravesando. Y donde de alguna manera genera sensibilidad en la opinión pública es precisamente en la carrera de medicina, por estos últimos acontecimientos que se dieron a conocer a la luz pública, que hay fuertes sospechas de que altas autoridades han obtenido su título sin haber cumplido con requisitos de carácter legal. Y por supuesto que la carrera de medicina va a generar preocupación, porque la equivocación que puede cometer alguien que egresa de esta carrera, sabemos que puede costar una o más vidas humanas. Pero les doy un dato por si no sepan. Hay facultades de medicina que están exentas del control tanto del CONES como de la ANEAES porque han conseguido un recurso judicial para seguir funcionando. Esta es la situación real. Entonces, hoy nos planteamos, ¿podemos con un solo criterio calificar a todas las facultades de medicina de las distintas universidades? ¿O si queremos ser más serios, tendríamos que poner racionalidad en nuestras opiniones, en nuestros análisis y comenzar a dar nombres de universidades que efectivamente están exentas de control y otras universidades que se someten a los procesos de los distintos organismos creados para que puedan acompañar la gestión de su carrera? Para hablar de la crisis de la universidad en Paraguay y de la regulación de la carrera de medicina que la semana pasada se trató en la plenaria de una de las cámaras del Congreso, la Cámara de Senadores, un proyecto de ley que intenta suspender por un periodo de 5 años la aprobación de nuevas carreras de medicina. ¿Será la solución un proyecto de ley de ese tipo? Y pregunto porque el problema real que hoy se tiene son con las que están funcionando, no con las que se van a aprobar. Eso lo vamos a poner en perspectiva y vamos a responder a nuestra pregunta durante el desarrollo de nuestro programa. Van a colaborar con nosotros hoy personas del ámbito académico, personas que conocen muy bien lo que es la gestión universitaria y particularmente la carrera de medicina. Está con nosotros el senador nacional, doctor Eber Villalba, vicepresidente de la Comisión de Educación de la Cámara de Senadores. Muy buenas noches y gracias por haber aceptado la invitación. Buenas noches, doctor Francisco, doctor Rodas, doctor Nilton. Un gusto poder compartir con ustedes y debatir este tema tan importante y preocupante para la ciudadanía. También nos acompaña el doctor Nilton Torres, él es médico, decano de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Politécnica y Artística del Paraguay. Buenas noches y gracias por haber aceptado la invitación. Gracias, Francisco, por la invitación. Buenas noches a toda la audiencia. También nos acompaña el doctor Jorge Rodas. Hoy lo queremos presentar, yo creo que pocos lo conocen como par evaluador de la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior. El par evaluador es el profesional que está preparado para poder evaluar la gestión de una carrera y para que pueda justamente acreditar esa carrera, es decir, otorgarle el sello de calidad por parte del organismo que es la ANEAES. Va a estar hoy en ese carácter y no como presidente del Círculo Paraguayo de Médicos, que es más conocido. Muy buenas noches, doctor, y gracias por haber aceptado la invitación. Buenas noches, doctor. Buenas noches, señor senador, colega Nilton. Un gusto compartir e intercambiar sobre esta crisis que bien señalaste, doctor. Bien, vamos a ir a una brevísima pausa. A la vuelta ya comenzamos nuestro análisis. ¿Habrá alguna solución a la crisis de la universidad paraguaya y particularmente a la regulación de la carrera de medicina? Vamos a responder a esta pregunta durante el desarrollo de nuestro programa. Por eso le invitamos que nos acompañen. NPI ahora, comunicación.
la información no se detiene, Carolina Arévalo, Patricia Vargas y Juan Carlos Vareiro te mantienen al tanto de todos los sucesos. Una camioneta terminó volcando tras impactar contra el cordón de un paseo central. La intensa búsqueda del segundo militar que fue arrastrado por un raudal en la ciudad de Lambaré continúa. Ya se extiende incluso hasta Alberdi y Pilar. NPI, ahora, lunes a viernes, 9:30 horas. NPI nos conecta todo el tiempo. ¿Habrá solución a la crisis de la universidad que experimentamos en nuestro país y particularmente a la regulación de la carrera de medicina? Trasladamos la pregunta al senador, el doctor Eber Villalba, vicepresidente de la Comisión de Educación de la Cámara de Senadores. Dos cuestiones. La primera, que se trató en plenaria y quedó sin quórum, por eso no se resolvió, un proyecto de ley que intenta suspender por un plazo de 5 años la aprobación de nuevas carreras de medicina en Paraguay. Y por otro lado, también se está hablando de la conformación de una comisión bicameral para la gobernanza de la educación superior universitaria. ¿A qué responden estos dos proyectos de ley, senador? Bueno, el primer proyecto de ley es un proyecto que ya estaba en proceso dentro del legislativo y ante esta urgencia, es una medida extrema. Yo en el debate en la comisión he manifestado, ¿verdad?, que uno recurre a este tipo de leyes cuando el Estado no puede responder a través de sus instituciones a la crisis. Entonces se para la pelota y después se evalúa las existentes. Por eso el proyecto que se iba a tratar en plenario se le agrega un artículo que refiere a las carreras existentes, que en un plazo tienen que tener la acreditación de la Agencia Nacional de Evaluación, ANEADES. Entonces, parar con las habilitaciones y por otro lado evaluar la calidad de las existentes, ¿verdad? Porque con solo dejar de habilitar no solucionamos los problemas que hoy saltan a la luz, ¿verdad? Entonces, hay un debate que hay que dar sobre el tema universitario y en particular sobre la carrera de medicina, ¿verdad? Por otro lado, y en esa misma línea, hemos presentado un proyecto de resolución para crear una comisión bicameral que estudie toda la gobernanza, desde el currículum, la gestión, el registro de títulos. Hoy día nadie asume responsabilidad, por eso traigo acá la ley de la Carta Orgánica del Ministerio, la 4995, y el MEC no puede eludir responsabilidad de este sistema. No puede decir el viceministro, no, yo necesito presidir el CONES para darle solución, si es miembro nato el MEC. Tiene por ley, tanto de la 4995 y la ley que establece la Carta Orgánica del Ministerio, le da la responsabilidad al MEC de registrar, pero no el mero registro, dice dictaminar sobre el registro, y para dictaminar necesita todos los elementos, todos los antecedentes. Entonces, hay una crisis de que nadie quiere asumir la responsabilidad. Entonces, ante esta situación debemos parar la pelota, ¿verdad? Entonces, se inició este debate, vuelve a incluirse para el próximo miércoles. Seguramente vamos a tener que someterlo a votación. Yo soy partidario de que hay que buscarle una salida. En este proceso vengo hablando con referentes y académicos, tanto nacionales e internacionales, sobre tema universitario. Algunos aluden de que es inconstitucional lo que se quiere hacer, pero vuelvo a decir, si el Estado no tiene la capacidad hoy de controlar lo que se tiene, por ley puede suspender hasta tanto organice. Ahora podemos discutir los plazos, las formas, ¿verdad?, pero es necesario, es urgente parar con esta cuestión y devolverle la tranquilidad a la ciudadanía. Con relación a lo que plantea justamente el senador Eber Villalba respecto de lo que había mencionado, me parece que es un dato relevante esto de que al mismo tiempo que se suspende por un periodo de 5 años, bueno, ver qué hacer, digamos, con las carreras que están funcionando hoy y que algunas de ellas incluso están por fuera del control de los organismos. Desde el Círculo Paraguayo de Médicos realizaron varias investigaciones de las carreras de medicina, tendría que pluralizar porque
hicieron estudio de distintas instituciones que gestionan precisamente la carrera de medicina. En algunos casos hablaron de una carga horaria excesiva, en otras, digamos, demostraron de que efectivamente lo que tiene que ver con las residencias médicas no se daban las condiciones mínimas para que se pueda cumplir con criterios de calidad respecto de lo que implica una residencia médica. En ese contexto, doctor Jorge Rodas, en tu carácter de par evaluador de la ANEAES, hoy, ¿cómo está, digamos, diseñada la carrera de medicina? ¿Cuánto es la carga horaria mínima? Porque cuando hablamos de algunas carreras como la de medicina, es importante señalar de que estamos hablando de una carrera que exige una carga horaria mayor a cualquiera de las carreras, porque siempre se habla de 2.700 horas como carga, digamos, mínima, salvo algunas carreras, reitero, excepcionales como las del área de salud y particularmente la de medicina. En concreto, hoy, la normativa de cuánta carga horaria mínima habla para la carrera de medicina. Bien, actualmente eso está perfectamente estandarizado, son 5.500 horas la horas mínimas para cursar en 6 años. Es decir, eso viene de una estimación anual de cada año lectivo, lo que se puede llegar a alcanzar, desarrollar en actividades y todo lo que demanda el proceso, vamos, del curso. ¿Qué se da haciendo ese comentario particular en nuestro país en este momento? Como hay universidades que ofertan evidentemente para otro país, interesado en otro país, sus productos, entonces empiezan a elevar el número de la carga horaria mínima, tal es así que llega a una cifra. Cuando nosotros hicimos esa investigación, una carrera declaraba que tenía 12.240 horas. Sin embargo, ahora encontré uno mayor, más que 12.240 horas, y esas cosas ocurren bajo la mirada de nuestro órgano rector, en este caso de la educación superior, el CONES. Uno no encuentra mucha explicación. Nosotros hicimos una consulta puntual, en realidad 2 consultas a 2 extranjeros, analizando la malla curricular de esta carrera, y estimamos nosotros de que puede concluir con la posibilidad de que se tiene en nuestro medio, sin hospital propio, la carrera, más o menos en 13 años. Debería de alcanzar 13 años. Entonces, respondiendo a su consulta, doctor, son apenas ítem de que nuestro órgano rector no pudo visibilizar, y si es que lo hizo, tendrá sus razones del por qué no pueden actuar. Ahora agrego, ya que me preguntaste, como en carácter de par evaluador, le comento que en el año 2019 el presidente de la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior, ANEAES, solicitó concretamente al CONES, a través de una nota, que ampliara la resolución 166. Para los que no conocen, la 166 es una resolución que reglamenta la 4995 para que las carreras de medicina que no alcanzaban a acreditar después de tener egresado, no matricularan nuevos estudiantes hasta tanto que consiga la acreditación. Es decir, es un planteamiento, entre otras cosas, en ese mismo artículo, que iba a traer mucha salud a esta crisis. Sin embargo, ¿por qué no se pudo concretar? Y con esto redondeo. Porque llega en el CONES, y como ellos también son parte, su interés primario tienen en su propia universidad. Y son en este momento jueces, es decir, están como parte y juez, y entonces cajonean. Esto nunca se supo, es la primera vez que creo que
vamos a decir, en un medio, estoy comentando, nunca nadie supo esto iba a resolver y no íbamos a entrar en todas estas crisis si procedían, pero no pueden hacerlo, no deben hacerlo, pero no pueden hacerlo porque ellos funcionan como, en este caso, como regulados que regulan. Doctor Nilton Torres, usted es egresado de la Universidad Nacional de Asunción, de la carrera de Medicina, por tanto, conoce muy bien lo que es el proceso de formación de la carrera de Medicina, que siempre se menciona como digamos, como un ejemplo. Sin embargo, en el ejercicio profesional es responsable de gestionar la carrera hoy en una universidad privada. Respecto al tema de los criterios, como el caso de 5.500 horas carga horaria mínima para la formación de un futuro médico, y respecto de la carga horaria mayor que tienen algunas universidades y particularmente esa carga horaria mayor a 5.500 horas responde también a criterios, digamos, de otros países, como el interés de algunos brasileños que vienen a hacer la carrera de medicina, digamos, en Paraguay. ¿Hasta dónde es razonable una carga horaria que se pueda cumplir al término de los 6 años? Yo creo que ese tipo de cosas es importante, digamos, plantearlo como para decir, bueno, alguien que está al frente de la gestión de una carrera, que está en el día a día, en lo cotidiano, se supone que tiene la suficiente experiencia y autoridad a la vez como para decir, realmente hasta dónde podemos llegar es X cantidad. Bueno, para empezar, yo creo que hoy un número ideal sería alrededor de las 8.000 horas, cumpliendo ese indicador que vos estás manifestando de responder también a los requerimientos de los países vecinos. Esas 8.000 horas son muy bien cumplibles porque, sin entrar en muchos detalles técnicos, tenemos horas de clases presenciales, horas prácticas, pero también se computan las horas autónomas en las que el estudiante se dedica en su casa, un sábado o un domingo a la noche, a realizar tareas de investigación, a realizar tareas de extensión, muchas otras actividades relacionadas a la carrera y que se computan como horas. Una cosa es la cantidad de horas presenciales, que son números rígidos, cantidad de horas de práctica, que también son rígidos, pero el volumen total de horarios muchas veces asusta cuando escuchamos 8.000 o de 12.000 o 13.000 horas, sí, ya es un poquito difícil de defender, ¿verdad? Pero hasta 8.000 horas se puede administrar tranquilamente en un periodo de 6 años, recordando que en el último año tenemos el ciclo de internados, en el que el alumno prácticamente se interna en un hospital, está muchas horas al día, desde las 7 de la mañana hasta las 5 de la tarde o hasta las 3 de la tarde, 8 horas por semana son, en 5 días ya son 40 horas. Entonces, ahí es donde tenemos que considerar con una lupa especial la carrera de medicina. Aparte de eso, quiero poner también a colación un tema para que la ciudadanía maneje ese concepto. El médico que termina los 6 años de profesión recién está terminando una parte de su formación. Tenemos que instalar nosotros acá en el país la cultura de que el médico recién puede ejercer como profesional médico una vez que termine la residencia. Muchos egresados, y de todas las universidades, no hablamos solamente de las privadas, hablamos de las públicas, de las tradicionales, así como bien lo describiste, egresan en el 6º año y ya se aventuran a lo que es la medicina, siendo que nuestro trabajo como formadores de pregrado es darles la base, darles la teoría y lo mínimo de prácticas, porque rotan dos o 3 meses por cirugía, 2 o 3 meses por pediatría. Sin embargo, uno es pediatra después de 3 años de posgrado y ahí recién uno adquiere los conocimientos necesarios para manejar un sector sensible, pediatría, por ejemplo, como estamos haciendo. Y si vamos a hablar de otras áreas específicas, cardiología, neonatología, que ya son subespecialidades, son otros 3 años más. Entonces tenemos 6 años, 3 años de una especialidad troncal y 3 años de una especialidad o una subespecialidad nuevamente. Hoy nosotros estamos muchas veces escuchando y viendo casos de médicos recién recibidos y que se van y se aventuran a realizar procedimientos quirúrgicos. Acá yo estoy con mi maestro de la cirugía, el doctor Rodas,
de quien aprendí mucho en su momento, ¿verdad? Y vivíamos en quirófano nosotros y con todo eso aprendimos lo básico. Después, durante el desarrollo de la profesión, uno va aprendiendo más técnicas, leyendo, con los congresos, con las actualizaciones, porque esta cuestión es muy dinámica. Entonces, a partir de ese punto en que yo le entrego su título de egresado de los 6 años, egresado de pregrado de la carrera de medicina, ¿hasta qué punto es mi responsabilidad como universidad lo que ese egresado vaya y realice de ahí en adelante? Y para hacer una comparación jocosa, ¿qué culpa tiene la fábrica que elabora motos con el uso que se le da a las motonetas o a las motocicletas? No es culpa del dueño de la fábrica que los muchachos usen para ir a delinquir o lo que sea con la herramienta que compraron. Nosotros no vendemos una herramienta, vendemos un servicio. Le enseñamos a ese alumno para que tenga la base y de ahí después pueda seguir creciendo con los posgrados y pueda completar todo lo que deberíamos considerar ideal en la formación de un médico. Quiero ir a la pausa con eso y que quede como un desafío que va a responder el senador Eber Villalba a la vuelta de la pausa. Recuerdo cuando formé parte del equipo de asesores de la Comisión Bicameral para el Estudio y la Reforma de la Educación Superior, cuya responsabilidad fue justamente elaborar el borrador de la Ley de Educación Superior. En aquel entonces, uno de los asesores, el reconocido médico patólogo, el maestro doctor Antonio Cubilla, demostraba preocupación al señalar que un médico, ¿verdad? Un estudiante de medicina, al terminar el 6º año, no le impedía absolutamente nada abrir la cabeza, hacer una operación, ¿sí? Abriendo la cabeza de una persona. Y que se requería de alguna legislación para eso. Por eso recordaba con el doctor Nilton, decía, no, a los 6 años no está preparado todavía, ¿no? Entonces, pero si no hay una legislación, obviamente, ¿verdad? No está prohibido, te dice la gente, ¿verdad? Es decir, si no está prohibido, entonces automáticamente se interpreta como que está permitido, ¿no? Estamos hablando de una carrera cuya equivocación puede terminar en un cementerio. Por eso tenemos que hablar de la necesidad de cómo regular la carrera de medicina en el contexto de la crisis de la universidad que experimenta nuestro país. A la vuelta de la pausa, vamos a ver qué solución se le puede dar, porque aquí esto, digamos, la solución tiene que venir de la mano de la clase política acompañada precisamente del saber científico. De la mano tienen que caminar juntos, porque el problema está que, digamos, que cuando la decisión lo toma solamente la clase política, ¿sí? Y deja al margen el conocimiento científico, o solamente el conocimiento científico transita un camino sin esa visión de los derechos que se supone que tiene que tener la clase política, porque la educación superior es un bien público, es un derecho humano fundamental. Evidentemente siempre vamos a hablar de esta carencia, de esta incompletud. Brevísima pausa. En NPI nos sumergimos en el apasionante mundo deportivo. De lunes a viernes con Ernesto Rosato, Diego Rubín y Nicole González repasamos todos los resultados de los ejercicios profesionales. Fluminense logra su primera Copa Libertadores de América tras ganar a Boca Juniors. Con una amplia gama de disciplinas deportivas te traemos la experiencia definitiva. NPI Deportes, de lunes a viernes 12 horas. NPI nos conecta todo el tiempo. Si bien en otros programas habíamos dicho, apoyándonos en un concepto técnico de las ciencias sociales que se denomina institucionalismo mágico. ¿Qué es el institucionalismo mágico? Creer que con la sanción y promulgación de una ley solucionamos mágicamente los problemas de la sociedad. Lógicamente una ley no va a solucionar este problema del cual estamos hablando, que es la regulación de la carrera, digamos, de medicina, que esto que señalaban justamente nuestros invitados, que al término de los 6 años de la carrera de formación básica de un médico, aún no está suficientemente preparado como para poder ejercer la medicina, porque requiere de algún tipo de especialidad. Y hoy con los avances vertiginosos en el ámbito justamente de las ciencias médicas, se requiere esa especialidad para poder ejercer la profesión. Reitero,
no va a solucionar simplemente la sanción y promulgación de una ley. Tiene que funcionar las instituciones con las que crea precisamente esa ley, ¿no? Entonces, pero sí, y suelo utilizar la expresión, pero tenemos que distinguir entre la condición necesaria y la condición suficiente. Si bien la ley no es la condición suficiente, pero es la condición necesaria. Es decir, si no hay ley, entonces el riesgo es que al egresar a los 6 años de la carrera de medicina, lógicamente no hay ninguna ley que les prohíba, ¿verdad?, atender todas las patologías. Entonces abre su consultorio, pueden, digamos, hacer intervenciones quirúrgicas porque no hay ninguna disposición, reitero, legal que les prohíba. En ese contexto, senador Eber Villalba, supongo que independientemente al proyecto de ley que pretende suspender por el término de 5 años la aprobación de nuevas carreras de medicina, con la integración de la Comisión Bicameral para la Gobernanza, se va a atender precisamente esta problemática que están señalando nuestros invitados médicos. Totalmente. El artículo 79 realmente muchos quienes estamos en el ambiente universitario no leen o no dimensionan su alcance, ¿verdad? Porque también prevé eso, que las profesiones que necesitan regularse tienen que establecerse por ley, ¿verdad? Entonces, pues yo quiero un análisis un poco más grande de la cuestión, doctor Francisco. ¿Cómo no? Este tema de la crisis de la educación superior universitaria es un problema de la sociedad. ¿Por qué? Y esperamos que el político sea un ángel alado, que el juez sea un ángel alado, que el rector sea un ángel alado, y somos parte de una misma sociedad, ¿verdad? Entonces, hay una pérdida total de ética y de valores. Este tema de la mercantilización de la educación superior empieza en los años 70, pero si vemos los ejemplos a nivel internacional, vemos universidades privadas de prestigio y celosos por su calidad académica, porque ese es su tesoro más preciado, ¿verdad? En cambio, llega a Paraguay y eso es lo que menos importa. Lo que importa es recaudar, vender, burlar los controles, burlar los reglamentos, buscar los espacios para salvar una acreditación, un control. Bien mencionaba que hay facultades de medicina que están funcionando con medidas cautelares, ¿verdad? Entonces, no les importa la calidad, les importa el negocio, el lucro. Entonces, vamos a avanzar con las leyes necesarias y urgentes, pero siempre vamos a tener un problema de que quienes de repente ostenten y estén en los espacios de poder, si no tienen la suficiente honestidad, se van a seguir vendiendo dictámenes, opiniones, acreditaciones, todo se va a seguir haciendo. Entonces, de verdad estamos en una crisis social de tamaña dimensión que nos tiene que interpelar, tanto a la clase política, a la clase académica, a todos. Entonces, y esto es algo que se ve ahora, ¿verdad? Ayer nomás estábamos escuchando el tema de los títulos apócrifos o falsos que saltan en el ministerio, que involucran a universidades, más de 1000 títulos. Esos egresados de esas distintas carreras ya cobraron bonificación por grado académico, ya votaron en las elecciones del Consejo de la Magistratura, ya eligieron representantes de los gremios ante la ANEAES, muchísimas cosas, ¿verdad? O sea, y en realidad esos títulos están en discusión. O sea, estamos en una crisis tremenda, ¿verdad? Entonces, no solo la carrera de medicina, sino todo el subsistema tenemos que revisar. Y el MEC no puede eludir responsabilidad en esto, ¿verdad? Y el CONE yo sostengo de que hay que fortalecerle al CONE, ¿verdad? Nació débil, sigue siendo débil, porque para que vamos a ir lejos, acá al lado nomás en la Argentina existe una institución que se llama CONEAU, pero hay un consejo interuniversitario de rectores que tiene una fuerza terrible, pero apunta para arriba, una calidad en la educación, y no dictaminan carreras o la creación de facultades o universidades que no cumplan los requisitos, ¿verdad? Una de las salidas que aprovecho acá para comentar al doctor Roda y al doctor Nilton es también para esas universidades o esas carreras que están hoy funcionando, podría ser que ya por ley nosotros establezcamos los estándares de calidad para medicina en esta ley de emergencia. Por ejemplo, ajustarnos
o dar tiempo de 1 año para las carreras vigentes de que se ajusten al Arcosur, directamente al Arcosur. Y si no se ajustan, bueno, se inicia el proceso de cierre, así como acabamos de escuchar que recomendó en su momento ANEADE, ¿verdad? Esas son las medidas urgentes y no va a ser inconstitucional porque se le da la posibilidad de que puedan en este tiempo ajustarse, mejorar, seguir los estándares y bueno, y apuntemos a la calidad. Y finalmente, volver a decirte, Francisco, hay facultades vinculadas al crimen organizado y el tema de la carrera de medicina es una fachada. Entonces, eso es lo que nos perjudica hoy día como universitario, ¿verdad? Ahora, ¿qué garantiza la acreditación de la ANEAES? Porque si bien nosotros aquí desde Visión País somos muy críticos del diseño actual de la matriz de calidad, del modelo de evaluación externa con fines de acreditación, y somos críticos en el sentido de querer mejorar, digamos, en cuanto que no podemos seguir esperando que se tenga una cohorte de egresados como para que las carreras, por ejemplo, puedan someterse a un proceso de evaluación con fines de acreditación. Eso tiene que ser, digamos, eso tiene que ser revisado. Así como otras cuestiones que obviamente tienen que ser revisadas dentro de la política pública de la calidad de la educación superior. Pero ha sido creado el organismo precisamente para poder hacer la verificación del cumplimiento de las políticas de calidad establecidas. Desde ese punto de vista, lógicamente, que la figura de la acreditación es importante. Pero si tuviéramos que argumentar su importancia, ¿cómo lo haríamos, doctor Rodas? Sobre todo teniendo en cuenta que si bien hoy hay más de 40 carreras de medicina funcionando, hay un porcentaje también importante de universidades que gestionan la carrera de medicina y que se han sometido precisamente al órgano, ¿verdad?, verificador de los criterios de calidad como lo es la ANEAES. Entonces, tiene que haber alguna diferencia entre los que se someten, digamos, a la evaluación, ¿verdad?, y aquellos que no. Aguantame, doctor, que soy insistente en el punto. Ya en el 2019, la agencia había remitido otra nota al CONES para que las carreras de salud y los programas de especializaciones, porque para la gente que no está muy en el tema académico hay que explicar de que en nuestra disciplina se llega hasta el nivel académico de especialización para ofrecer servicio a la comunidad. En fin, hay otros que continúan un poco más con el masterado, con el doctorado, pero en general los médicos tienen el nivel de especialización. Cuando eso, la agencia había remitido que fuera por una reglamentación solamente o ampliación de un artículo de la 166 del CONES, que fuera obligatoria la evaluación diagnóstica a los 2 años de iniciarse la carrera de medicina. No hay retorno por supuesto, no hay retorno del mismo por las razones que ya expliqué. Pero es muy importante, doctor Francisco, que la audiencia y la comunidad en general entienda bien lo que es la evaluación que realiza la ANEAES. No es como de repente uno escucha de que uno oferta un monto y ya consigue la certificación de calidad. Por eso quiero explicar un poquitito, en lo más resumido posible, cómo es el proceso de la evaluación. Primero, las carreras y los programas que se solicitan la evaluación con fines de acreditación empieza por una evaluación interna. ¿Qué significa eso? Los mismos actores de la comunidad académica surgen como evaluadores para ver sus debilidades, sus fortalezas, inclusive para establecer su plan de mejora, ellos mismos. Ese informe denominado del Comité de Autoevaluación recibe la agencia y ahí conforma la agencia un comité que se llama Pares Evaluadores Externos. Pares con la ascensión de que todos somos docentes y no vamos a trabajar con colegas. Evaluadores
externo porque lo hacen fuera de la institución. ¿Qué hacen los evaluadores externos? Se van, lo primero que recepcionan es el informe del comité de autoevaluación y triangulan. Porque, ¿cómo triangulan? Este documento que nace de la propia institución, de la propia carrera o del propio programa, con un nivel de cumplimiento, hay un juicio valorativo por cada criterio de cada dimensión, en este caso. Y entonces recibe y empieza a trabajar, a verificar las argumentaciones con su medio de verificación, coteja completamente y después llega el momento, un mes antes de la visita, que le llamamos de esa manera, es la llegada de los evaluadores al lugar en donde empieza a entrevistarle a todos los estamentos de esa comunidad educativa. Estudiantes, docentes, directivos, administrativos, hasta servicios generales. En donde empieza a cotejar lo que recibe. Y termina con la verificación in situ, es decir, porque los papeles, como en todas partes, a veces aguantan todo. Es decir, lo que declaran como campos de práctica, ya que estamos en ese tema, campos clínicos de práctica, en los papeles, a veces en la visita, en la verificación in situ, en realidad son 3 o 4 camitas para una asignatura, había sido en un hospital de 160 camas, que absolutamente como espacio educativo no se puede pretender formar en una asignatura, vamos a decir, el contenido de una asignatura de esa carrera. Entonces, por eso que para mí, ya que me pregunta, no se puede nunca comparar las carreras o los programas que fueron sometidos al proceso de evaluación por la agencia, porque todo esto que estoy señalando, ¿para quién queda? Cuando va a ser evaluada una carrera o un programa, hay una movilización interna muy fuerte. Hay que arreglar los espacios, hay que adquirir, hay que completar nuestro cuerpo docente, hay que ajustar, eso todos los académicos conocemos muy bien. Y todo eso, toda esa inversión que realiza la carrera, queda para la carrera. Es decir, para mí que no me imagino cómo van a ser, yo solamente me refiero a nuestra área, a la disciplina médica, a la disciplina de la medicina, porque no sé cómo serán los otros, cómo iba a ser, en qué momento o cómo íbamos a estar en la formación médica si no teníamos este órgano evaluador, que con defectos y debilidades, porque también se escuchan en los últimos tiempos los mismos virus que recorre otro lado. Pero puedo asegurarle de que la mayoría de los pares evaluadores de la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación Superior no son sobornables. Creo que eso no es un dato menor. Doctor Nilton Torres, usted que está como decano digamos, de las carreras de Ciencia de la Salud y dentro de esas carreras, una de ellas es la de Medicina de una universidad privada como es el de la Universidad Politécnica Artística del Paraguay. ¿Ustedes ya tuvieron experiencia digamos, de la evaluación de la ANEAES y del proceso de acreditación de la carrera de Medicina? Sí, de hecho nosotros tenemos en el país 5 sedes en las cuales funciona la carrera de medicina. Las 5 ya están sometidas en diferentes estadios, ya acreditadas, otras en espera de resolución donde ya pasamos por la visita, y las 2 últimas que por el requisito de la necesidad de tener egresados recién estamos en la diagnóstica y ya conocemos el proceso. Nosotros celebramos que haya este tipo de herramientas y nos sometemos con gusto. Ahora, tenemos que analizar, y mirando un poquito cómo comenzó el capítulo ANEAES en el país, al principio las visitas y los criterios por sobre todo eran bastante subjetivos y preocupante porque yo me iba a verificar tu universidad y vos eras mi competencia. Entonces hoy sí podemos hablar de criterios mucho más objetivos y se hace fácil el caminar. En ese contexto también a mí me preocupa la otra institución, el CONES. Con todo esto que estamos hablando, nosotros desnudamos que el CONES no funciona, no cumple con su función.
podemos seguir sacando leyes, sacando normas, pero si la institución encargada, o sea, con esto nosotros estamos asumiendo que la institución encargada no funciona, no cumple con su rol. Si yo quiero habilitar una carrera nueva, se supone que tengo que tener una lista de requisitos bien analizados, bien establecidos, con todo lo que implica las necesidades del país, el perfil del egresado, todos los condimentos ponemos en un lugar y establecemos, estas son las necesidades, estas condiciones debe tener un proyecto académico para que sea aprobado por el CONES. Nosotros hoy estamos hablando de carreras ya habilitadas, que son las que tienen problemas. Ese mismo ente es el que debería de controlar el cumplimiento de eso. Quienes no se someten, hablamos de que hay algunos que no están sometiéndose, pueden ser mejores, pueden ser peores, no sabemos, ¿verdad? Pero hay también otro elemento que hay que poner sobre la mesa, la credibilidad en esas instituciones, que como dije, desde un comienzo era un poquito complejo. Nosotros como UPAP nos sometemos, nosotros tenemos las carreras habilitadas por el CONES, estamos en el proceso de acreditación, pero nos gustaría tener normas claras, normas técnicamente elaboradas y quienes nos indiquen la hoja de ruta, que sea gente que entiende sobre el tema. En el programa anterior te desafié a una entrevista con el médico que está en el CONES analizando nuestros proyectos académicos para habilitarme a mí como universidad. Nosotros no sabemos ni quién es, no sabemos si tiene la formación, no tiene la formación y caemos en lo que dice el doctor. Capaz que ni idea tenga la cantidad de horas que se puede cumplir y están aprobando. Entonces, yo sugiero que si hacemos funcionar objetivamente esas instituciones con normas claras, normas elaboradas desde el Congreso, ¿por qué no? Que se haga ya una lista de requisitos a cumplir para poder enseñar medicina en Paraguay. Ahí todo se facilita, porque hoy estamos en una nebulosa, cumplimos, no cumplimos, al día siguiente te cambian, te vienen con una resolución copiada y pegada de otro país, como la 190 que ya discutimos también. Entonces, no sé qué tan creíble es. Quiero puntualizar antes de ir a la pausa lo siguiente. No tiene lógica, no hay ninguna racionalidad en que el CONES sea el órgano que habilita una carrera autorizando su implementación y por otro lado la ANEAE sea la que evalúa ¿sí? el cumplimiento de los criterios de calidad de esa carrera. Vale decir, la propia ANEAES tiene que ser la que aprueba la carrera porque ella es la que después tiene que ir a verificar el cumplimiento de los criterios, ¿no? O sea, por un lado, el riesgo que se corre actualmente, tal cual como está diseñado, es que el CONES te apruebe la carrera de medicina con una carga horaria, como señalaba el doctor Jorge Rodas, de cumplimiento imposible. Después va, obviamente, la ANEAES para poder evaluar la carrera y dice, pero ¿cómo es posible que acá, digamos, en 6 años hayan dado cumplimiento a una carga horaria de 12.500 horas? Esto es imposible. Pero, ¿dónde está el problema? ¿Dónde se originó? En el propio diseño. No puede seguir la ANEAES o el organismo encargado de evaluar y acreditar la carrera sin participación en la propia habilitación de la carrera. A la vuelta de la pausa vamos a hablar, bueno, entonces, ¿cuál es la solución a la crisis de las universidades y particularmente a la regulación de las carreras? Si algunas con medidas cautelares está, digamos, funcionando, ¿qué garantía podemos tener como ciudadanos mañana ir a consultar? ¿Sí? A lo mejor si uno va a una consulta puede elegir porque pregunta, a ver, ¿egresado de qué universidad es? Está acreditada la carrera y por ahí no va y consulta. Pero ¿qué pasaría si cualquiera de nosotros, y siempre existe la probabilidad de que suframos algún accidente, ¿sí? En cualquier parte del territorio y está de guardia justo el egresado de la carrera de medicina de una universidad que funcionó bajo la figura de la medida cautelar? Brevísima pausa.
Teledía, de 13 a 14. Nos centramos en informaciones que resulten útiles para el desarrollo de tus actividades. Un grupo tipo comando asaltó a empleados de una empresa de seguros. Conéctate con Carolina Arévalo y Roberto Coronel en Teledía, de 13 a 14. Se procedió a la quema de 3.300 kilos de cocaína que fueron decomisados en un puerto de Villeta. De lunes a viernes a las 13 horas, NPI nos conecta todo el tiempo. ¿Cuál es la solución a la crisis de la universidad y a la regulación de la carrera de medicina, más allá de estos proyectos de ley de suspender por 5 años y de conformar una comisión bicameral de gobernanza de la educación superior universitaria, senador? Bueno, tenemos que tomar en serio esta cuestión, pues está en juego la salud y está en juego todo el sistema universitario. Es urgente parar la pelota, Francisco, y trabajar con los médicos, trabajar con el Ministerio de Salud, porque todos los proyectos que llegan al CONES también tienen dentro del expediente convenio con algún sector del Ministerio de Salud que justifican los campos de práctica, ¿verdad? Entonces, es todo un sistema, está involucrado el Ministerio de Salud, el MEC, el CONES y la gente que quieren crear las facultades o las carreras con fines comerciales, no con fines de disponibilizar un derecho, acercar a la ciudadanía este bien público como establece la 4995. Todas son creadas mirando un mercado, con esos términos hablan, un mercado de Brasil, un mercado de estudiantes que vienen de otros países, ¿verdad? Como dije en mi alocución en el Senado, yo no estoy en contra de la inversión privada y que la gente vean como un negocio, pero el Estado tiene la obligación de regular y precautelar que eso que se está haciendo en nombre de la educación sea de calidad, que la calidad, que estos estándares que estamos hablando de las unidades no sea la meta a alcanzar, sino sea el piso para las instituciones de educación superior. Yo soy alguien que trabajó mucho tiempo en el tema de calidad en el ambiente empresarial y sé cómo se maneja en ese sentido, ¿verdad? Es lo mínimo que uno logra y apunta a la mejora continua, a la excelencia. A eso tenemos que llegar también en la universidad, no cumplir ficcionalizando lo que establece ANEAE, ¿verdad? ¿La solución, doctor Rodas? Pasaría a que las tareas lo cumplan. El Parlamento que realice una revisión inmediata de la 4995 y por lo menos el artículo que se refiere a la conformación de CONES, que sea conformado por académicos que no tenga conflicto de intereses. El Ministerio de Educación y Ciencia, que se pongan las pilas, por favor, después de tanto tiempo, es el órgano rector de la educación paraguaya en todos los niveles, primaria, te digo, inicial, media y superior. Que el Ministerio de Salud deje de cobrar el 10% a los estudiantes por los espacios educativos. Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social debe contribuir en la formación de médicos con su capacidad instalada en los establecimientos de salud y no cobrar porque eso da, inclusive para pensar de que ellos están interesados por tener más estudiantes en cada establecimiento de salud. A lo mejor no ocurre, pero es un supuesto que cualquiera puede plantearlo, de modo que hagamos cada uno nuestra tarea y esa es lo que yo puedo decir en este momento, señores parlamentarios, señor ministro de Educación, señora ministra de Salud Pública, hagamos nuestra tarea y vamos a contribuir para intentar mejorar lo que en este momento decimos que pasa por su peor momento. La y solución, colegas doctor médicos Nilton. también tenemos que incluir. ¿Perdón? Colegas médicos también tenemos que decir, doctor, porque hay colegas tuyos que se prestan a ficcionalizar dentro de esas universidades. Sí, señor. Claro, claro. Doctor Nilton. En primer lugar, normas claras. Y yendo específicamente a la carrera de medicina, que es nuestro tema de hoy, ¿verdad? Que el Ministerio de Salud tome la rectoría en esto, que sea protagonista, porque es la institución que dirige la salud en el país, que conoce nuestras realidades y sabe qué necesita para que nosotros como universidades nos adecuemos y formemos médicos
que puedan servir acá en el país, que puedan trabajar en el país acorde a esas necesidades que el Ministerio de Salud tiene detectadas. Entonces, que funcionen los organismos. Coincido con el doctor Rodas, el CONES tiene que funcionar. Y si hay que reestructurar todo eso, eliminando los intereses de por medio de ciertos sectores y que sea un ente objetivo, con reglas claras, creo que mucho va a ayudar. Bien, creo que está clarísimo el camino por donde hay que transitar. Agradecemos a nuestros invitados, al senador nacional, doctor Eber Villalba, al doctor Jorge Rodas y al doctor Nilton Torres. A la vuelta a la pausa presentamos nuestra conclusión. En NPI, Óscar Acosta y Menchi Barrio Canal te conectan con la información. Estamos listos para empezar en Voz Alta, programa de información y opinión. Desde los estudios de Monumental 1080 AM. Una explosión en el departamento de Ñeembucú, quiere decir que ahí habitualmente Picó se trabaja, entre comillas, bajando combustible y cargando en bidones. En Voz Alta, lunes a viernes a las 14 horas. Conéctate con nosotros desde todas las plataformas. NPI nos conecta todo el tiempo. Solucionar la crisis que experimentan las universidades en el Paraguay tiene una solución, por supuesto. Y la solución pasa porque el Estado asuma su responsabilidad de organizar este nivel educativo, pero organizar de una manera distinta al diseño de la Ley 4995 de Educación Superior. No podemos seguir pensando, cuando hablamos de la educación superior universitaria, en un órgano cuyos integrantes precisamente provengan de las propias universidades o institutos superiores que se convierten en jueces y partes, porque nos han demostrado en este periodo democrático, primero Consejo de Universidades, luego Consejo Nacional de Educación Superior, que en vez de solucionar los problemas que afloran en el escenario de la educación universitaria, se agudizaron. Sean estos presidencia que recayeron en la persona de un rector de una universidad pública o de una universidad privada. Por otro lado, necesitamos fortalecer el organismo encargado de la evaluación de la calidad de la educación superior universitaria en nuestro país y particularmente en lo que hace a la carrera de medicina. Como he señalado durante el desarrollo del programa, tenemos que comenzar a dar nombres de universidades, porque en Paraguay hay carreras de medicina que funcionan bajo medida cautelar sin ningún tipo de control y otras universidades que se someten a los organismos de control buscando que verifiquen el cumplimiento de los criterios de calidad de la carrera que gestionan. Esperamos que la solución se dé por la propia modificación de la Ley 4995 de Educación Superior y que el Estado asuma su principal responsabilidad de garante de la calidad de la educación superior universitaria. Agradecemos su preferencia, que todos tengan un buen inicio de semana. Buenas noches. Visión País, construyendo ciudadanía, fue presentado por La Paraguaya Inmobiliaria Sociedad Anónima, Escuela de Gobierno y Políticas Públicas Norberto Bobbio.